En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, 22, 34, 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de todos los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos abundantes para todos ustedes en este Dies Domini, el día del Señor, domingo 30 del tiempo ordinario. Permítanme que a la luz de la palabra de Dios propongo unos puntos de reflexión en torno a la palabra de Dios que escuchamos. El texto de hoy trata de una de las muchas discusiones de Jesús con las autoridades religiosas de aquella época, esta vez con los fariseos. Recordemos que ya antes los fariseos intentaron desacreditar a Jesús cuando le acusaron de que arrojaba el demonio bajo el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Ahora en Jerusalén entran otra vez en discusión con Jesús en torno a la interpretación de la ley. Veamos algunos puntos de reflexión. Primero, una pregunta de los fariseos. Antes, para poner a Jesús a prueba, los saduceos habían hecho una pregunta sobre la fe en la resurrección, pero fueron duramente refutados por Jesús. Recordemos que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y sin embargo le preguntan sobre eso al Señor. Ahora son los fariseos los que pasan al ataque. Fariseos y saduceos eran enemigos entre sí, pero se convierten en amigos para hacer caer a Jesús. Los fariseos se reúnen y uno de ellos pasa a ser el portavoz con una pregunta de aclaración. Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? En aquel tiempo los judíos tenían una cantidad enorme de normas, costumbres, leyes, grandes y pequeñas, para regular la observancia de los 10 mandamientos. Una discusión en torno a estos era un punto muy discutido entre los fariseos. Unos decían: todas las leyes tienen el mismo valor, tanto las grandes como las pequeñas, porque todo viene de Dios. No nos compete introducir distinciones en las cosas de Dios. En cambio, otros decían que algunas leyes son más importantes que otras y por lo tanto más obligatorias. Los fariseos quieren saber la opinión de Jesús en torno a este polémico tema. Segundo, la respuesta de Jesús. Jesús cita las palabras de la Biblia: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. El texto del Deuteronomio capítulo 6 que citaban diariamente los judíos. Al tiempo de Jesús, los judíos piadosos recitaban esta frase 3 veces al día, por la mañana, a mediodía y por la tarde.
Era una plegaria muy conocida entre ellos, como lo es hoy para nosotros el Padre Nuestro. Y Jesús cita de nuevo el Antiguo Testamento. Este es el más grande o el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico capítulo 19. Y concluye: de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Dicho con otras palabras, esta es la puerta para llegar a Dios y al prójimo. La más grande tentación humana es de querer separar estos dos amores, querer separar a Dios y al prójimo. Tercero, profundicemos estos aspectos que destaca Jesús. Un primer aspecto, recordar que fariseo significa separado, porque su modo rígido de observar la ley de Dios los separaba de los demás. Entre ellos se llamaban compañeros porque formaban comunidad. Su ideal, observar en todo y por todas las normas y todos los mandamientos de la ley de Dios. El testimonio de vida de la mayoría de ellos constituía un testimonio para el pueblo porque vivían de su trabajo y dedicaban muchas horas del día al estudio y a la meditación de la ley de Dios. Pero tenían algo de negativo. Buscaban la seguridad no en Dios, sino en la observancia de la ley. Tenían más confianza en lo que ellos hacían por Dios que en lo que Dios hacía por ellos. Habían perdido la noción de la gratuidad, que es la fuente y el fruto del amor. Ante esta falsa conducta frente a Dios, Jesús reacciona con firmeza e insiste en la práctica del amor, que relativiza la observancia de la ley y de su verdadero significado. En una época de cambios y de inseguridad, como lo vivimos hoy, vuelve siempre la misma tentación de buscar la seguridad ante Dios, no en el amor que Dios nos tiene, sino en las observancias. Si caemos en esta tentación, entonces merecemos ser criticados por el Señor. Un segundo aspecto: el paralelo entre Marcos y Mateo. San Marcos en su evangelio nos dice que es un doctor quien dirige la pregunta a Jesús. Después de haber escuchado la respuesta dada por el Señor, el doctor está de acuerdo con él y saca la siguiente conclusión: sí, amar a Dios y al prójimo es mucho más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios. O sea, el mandamiento del amor es el más importante entre los mandamientos ligados al culto y a los sacrificios del templo. Esta afirmación ya aparece en el Antiguo Testamento desde los tiempos de Oseas. Hoy decimos que la práctica del amor es más importante que las novenas, las promesas, ayunos, rezos, procesiones. Jesús confirma la conclusión a la que llega el doctor de la ley y dice: tú no estás lejos del reino de los cielos. Y el reino consiste en reconocer que el amor de Dios es igual al amor al prójimo. No se llega a Dios sin el don de sí mismo realizado al prójimo. Tercer aspecto: el mandamiento más grande. Jesús declara amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el ser. En la medida en que el pueblo de Dios a través de los siglos ha profundizado el significado del amor, ha caído en la cuenta de que el amor de Dios es real y verdadero. Y solamente se hace de esa manera cuando se concretiza en el amor al prójimo. Por eso, el segundo mandamiento es semejante al primero. Y si alguno dice amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Porque toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Cuarto,
En esta identificación de los dos amores, amor a Dios y al prójimo, ha existido siempre una evolución que consta de 3 etapas. La primera etapa, hablar del prójimo, el pariente, el de la misma raza. Levítico 19 nos dice, ama al prójimo como a uno mismo. La palabra prójimo es sinónimo de pariente. Se sentían obligados a amar a todos los que hacían parte de la familia, del mismo clan, del mismo pueblo. Pero en lo referente a los extranjeros, o sea, los que no pertenecían al pueblo hebreo, Deuteronomio decía, podrás exigir el empréstito al extranjero, pero en cuanto a tu derecho con tu hermano, lo dejarás vencer. La segunda etapa. Prójimo es aquel a quien me acerco o el que se me acerca. El concepto de prójimo viene en la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Algunos doctores de la ley pensaban que se debía extender el concepto más allá de los límites de la raza. Otros ni siquiera querían escuchar esto. Y entonces el doctor de la ley dirige a Jesús esta polémica pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús va a responder con la parábola del buen samaritano. El prójimo no es el pariente o amigo, sino cualquiera que se acerque a nosotros, independientemente de la religión, del color, de la raza, del sexo, de la lengua, de la idiosincrasia. Y la tercera etapa, la medida del amor al prójimo, es amar como Jesús nos ha amado. Y a decir, no estás lejos del reino de los cielos. El doctor ya está cerca, porque el reino consiste en unir al amor de Dios con el amor del prójimo. El doctor es Jesús, es el maestro, pero para poder entrar en el reino se debía dar un paso más. En el Antiguo Testamento, hacía el siguiente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús ensancha este criterio y dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ninguno tiene amor más grande, sino el que da la vida por sus amigos. En el Nuevo Testamento, el criterio será amar al prójimo como Jesús nos ha amado. Jesús interpreta el sentido exacto de la palabra de Dios y ha indicado el camino como una convivencia más justa y más fraterna. Por tanto, el Señor nos invita en este domingo a dejarnos guiar por la gracia, por el poder bendito del Espíritu, pidiendo que esta palabra de amar a Dios con todo lo que somos y tenemos, y de la misma manera amar al prójimo, nos va a llevar a que continuemos siendo fieles a la palabra, buscando el reino de Dios y su justicia, para que no nos falten las añadiduras que necesitamos para vivir. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones y feliz día. Pasen bien.